Si se cuelga la imagen, me avisan, por favor. Bueno, vamos a empezar viendo neuroanatomía, un poco de embriología primero, muy chiquitito, muy cortito, para que ustedes puedan tener una idea de cómo se forma el sistema nervioso central, pero seguramente también lo van a ver en embriología o ya lo han visto. Entonces, miren ustedes, aquí les presento unos esquemas tridimensionales donde se muestra la secuencia de la formación de la placa neural. Arriba, miren cómo empieza todo, ¿no? Empieza todo a través de una capa que se llama ectodermo en la formación del embrión. Si ustedes se acuerdan de embriología, de este ectodermo aparece una placa que se llama la placa neural. Esta placa neural, miren, se va a convertir en un canal neural, ¿ya? Este canal neural se va a convertir, como ustedes están viendo, en un tubo neural que tiene dos aperturas, una hacia adelante y otra hacia atrás, ¿ya? Entonces, no se olviden que el sistema nervioso se forma a partir del ectodermo, ¿ya? De este ectodermo se forma esta placa neural. Y a partir de esta placa neural comienza la formación del sistema nervioso central. Miren ustedes, aquí está el canal neural, unas pequeñas crestas que se llaman crestas neurales, y luego el tubo neural. Ay, ay, ay. Apaguen sus micrófonos. Bien, en esta figura les estoy mostrando inicialmente las tres vesículas con las que se forma el sistema nervioso. Miren ustedes, inicialmente hay tres vesículas, ¿ya? Disculpe, doctor, ¿está grabando la clase? No, no estoy grabando. Gracias por hacerme recuerdo. Recording in progress. Ahora sí. Bueno, les decía, miren, inicialmente hay tres vesículas. Una se llama el prosencéfalo, otro se llama el mesencéfalo y otro se llama el romboencéfalo. Inicialmente son esas tres vesículas. Y a partir de esas tres vesículas se van a formar otras tantas que van a ir formando el sistema nervioso central. Miren ustedes, inicialmente son prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Doctor, Y después creo estas... que se colgó la imagen, si es que no soy solo yo. ¿Se colgó? Sigue en lo de la placa Ya, neural. Sigue en la primera. Ya. Está bien. Ahora pueden ver. Sigue. Ahora pueden ver. Sí, ahora sí, doctor. Ahora sí. Bueno, les decía que inicialmente hay tres vesículas. Una se llama prosencéfalo, otra se llama mesencéfalo y otra se llama romboencéfalo. ¿Ya? Y a partir de estas tres vesículas se forman otras 5 vesículas. Miren ustedes. Aquí está la vesícula telencefálica, de la cual se va a formar el cerebro, el diencéfalo, de la cual se va a formar el cerebro medio, el mesencéfalo, que se conoce como una parte de del puente o tallo cerebral, ¿sí? Y después el metencéfalo. Del metencéfalo se forma bulbo, protuberancia y cerebelo.
¿Ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver primero las tres vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, y después las otras 5, el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Ok? A partir de estas 5 vesículas que les estoy, y bueno, y luego la médula espinal. A partir de estas 5 vesículas que les estoy mostrando, que derivan de estas 3, se van a formar lo que conocemos con el nombre de encéfalo, ¿no? Es decir, cerebro, cerebro medio, tallo cerebral, cerebelo, etc. Bueno. Bien, aquí entonces ustedes tienen inicialmente las vesículas y ahí ven cómo va formándose el sistema nervioso central a medida que pasan las semanas de formación de un embrión en el útero materno. ¿Ok? Bien, sigo. Entonces, miren, por favor, si ustedes pueden sacar una fotito a esto, a este pequeño esquema, mapa. Miren ustedes, inicialmente a partir del ectodermo, que es una de las capas del embrión, se forma el tubo neural. Y a partir del tubo neural se van a formar 3 vesículas: prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y a partir de estas se van a formar otras vesículas: el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y miren ustedes cómo a partir de estas se van formando, van terminando de formarse las formaciones, valga la redundancia, del encéfalo. Por ejemplo, a partir del telencéfalo se va a formar la corteza cerebral, el cerebro y los ganglios basales. A partir del prosencéfalo se va a formar el diencéfalo, que es muy importante, o cerebro medio también, donde vamos a encontrar el tálamo, el epitálamo, el subtálamo, el hipotálamo, ¿no? Estos son núcleos de la base, así se los conoce, muy importantes en el desarrollo del sistema nervioso central, en la constitución del sistema nervioso central. Luego tenemos el mesencéfalo. El mesencéfalo continúa siendo el mesencéfalo, que es parte del tallo cerebral. No se olviden, el tallo cerebral está formado por mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces, a partir de esta vesícula se forma el mesencéfalo, y a partir del romboencéfalo se forma la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo. ¿Ok? Entonces, de esta manera se van formando el sistema nervioso central. Ahí ustedes tienen, miren, una microfotografía de un embrión de pollo, donde ustedes pueden ver las vesículas iniciales, y primero hay 3 vesículas: el encéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Luego hay 5 vesículas y luego se van formando parte las partes que constituyen el sistema nervioso central, ¿no? Miren ustedes, aquí hay una representación esquemática de la secuencia evolutiva a partir de unas células madre que se van formando, que existen inicialmente, cómo estas células madre van a ir formando las diferentes partes que van a constituir el encéfalo. En este caso que les estoy mostrando, a partir de las células madre, se van a ir formando células que vamos a encontrar en la corteza, en el córtex cerebral. Miren ustedes, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver cómo las células van a ir constituyendo las diferentes partes de la corteza cerebral. Miren ustedes.
La corteza cerebral en el ser humano es muy importante. Es una corteza bastante bien desarrollada en comparación con los otros animales que están por debajo del ser humano en la escala zoológica. El ser humano tiene una corteza cerebral bastante bien desarrollada y esa corteza cerebral nos hace a los seres humanos seres inteligentes, seres pensantes, o sea, de diferente comportamiento que de los animales, ¿no es cierto? No tenemos ningún parecido al comportamiento que tienen los animales, aunque algunas veces sí nos comportamos igual, ¿no? Entonces, en el desarrollo del sistema nervioso central, tanto del encéfalo como de la médula espinal, pueden haber algunas malformaciones. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando la espina bífida. La espina bífida es una parte de la médula espinal, como ustedes pueden ver, que se ha herniado hacia afuera. Miren la médula espinal, herniada hacia afuera, y pues es una malformación bastante importante. Y aquí ustedes pueden ver un pequeño con anencefalia, es decir, sin encéfalo, algo muy raro y grave además, ¿no? Entonces, son malformaciones que aparecen en el desarrollo anormal del sistema nervioso central. Bueno, bien. Ustedes saben que el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo. El encéfalo es todo lo que tenemos en el cráneo. Y este encéfalo además está formado por el telencéfalo, que es el cerebro, por el diencéfalo, que es el cerebro medio, que está en la parte media, donde vamos a encontrar núcleos importantes como el tálamo, el epitálamo, el subtálamo, el hipotálamo. El tallo cerebral, aquí ustedes pueden ver las tres estructuras del tallo cerebral, el mesencéfalo, la protuberancia o puente también se llama, y el bulbo raquídeo. Y en la parte posterior, el cerebelo, ¿ya? Más la médula espina, Entonces, a esto nosotros conocemos con el nombre de sistema nervioso central. Sistema nervioso central, ¿ya? En el sistema nervioso central vamos a encontrar unas membranas que, como ustedes ven, se llaman meninges. Miren, aquí esquemáticamente hay una representación en el cráneo de las diferentes capas. Aquí ustedes pueden ver el cuero cabelludo, la poneurosis, el periósteo, el hueso, y después vienen las membranas que rodean a todo el sistema nervioso central, es decir, encéfalo y médula espinal. Y de afuera hacia adentro es la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿sí? Dura madre, aracnoides y pía madre. La pía madre es la capa más interna que está en contacto con el cerebro. El espacio que está por fuera de la dura madre se llama espacio epidural. ¿Ok? Y es importante porque ahí suelen aparecer hemorragias cuando hay traumatismos cráneoencefálicos, en los espacios epidurales. Ustedes saben que en el espacio epidural vamos a encontrar la arteria meningia media. Si se acuerdan del parietal en la cara endocranial, encontramos los surcos de la arteria meningia media. Cuando la arteria meningia media se rompe producto de un traumatismo cráneoencefálico, puede haber una hemorragia epidural, ¿ya? También pueden haber el espacio que hay debajo de la dura madre se llama subdural. Espacio epidural por fuera, espacio subdural por dentro. Luego tenemos la aracnoides, y miren lo importante de la aracnoides, ¿no? Entre la aracnoides y la pía madre está el espacio subaracnoideo. Y en el espacio subaracnoideo vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo.
El líquido cefalorraquídeo es un líquido muy importante que tiene como característica amortiguar el sistema nervioso. Pero no solamente encontramos líquido cefalorraquídeo por la parte de afuera. Vamos a encontrar en la parte interna también del sistema nervioso, vamos a encontrar líquido cefalorraquídeo en unas cavidades que se llaman los senos cerebrales, que ya les voy a mostrar. Entonces, miren, en el espacio subdural vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo. Ustedes pueden ver ahí unas vellosidades que se llaman las vellosidades aracnoideas, que son los lugares donde van a drenar el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? ¿Están viendo todos esta figura? Sí, doctor. Vamos a ir viendo entonces, dando la introducción, vamos a ir viendo los componentes celulares, ¿no? Entonces, aquí ustedes están viendo el sistema nervioso central, es decir, el encéfalo, que es la parte que tenemos dentro del cráneo, y la médula espinal. ¿Ya? Eso se llama sistema nervioso central. Bueno, el sistema nervioso periférico, ustedes ya conocen, está formado por los 12 pares de nervios craneales que salen del tallo cerebral y por los 31 pares de nervios periféricos que salen de la médula espinal. Entonces, acá más o menos podemos ver el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bueno, la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso es la neurona. Y como ustedes saben, la neurona es una célula como cualquier otra, pero tiene ciertas características, ¿no? Ustedes pueden ver que tiene unas prolongaciones cortas que se llaman las dendritas y tiene una prolongación larga que se llama el axón. Obviamente que como es una célula común y corriente como el resto de las células, esta neurona tiene citoplasma, tiene núcleo, tiene organelos citoplasmáticos importantes y entonces la neurona dentro de sus funciones tiene como característica transmitir impulsos, ¿no es cierto? Transmitir impulsos. Las dendritas transmiten los impulsos hacia adentro de la neurona, hacia el núcleo, es decir, en forma centrípeta, Y los impulsos salen desde el interior de la neurona hacia el axón en forma centrífuga, ¿ok? Los impulsos entonces son transmitidos a través de las dendritas en forma centrípeta y a través de los axones en forma centrífuga. O sea, salen los impulsos por los axones. Y estos axones, como ustedes ven, están envueltos por una pequeña vaina que se llama la vaina de mielina. La vaina de mielina. Ahí ustedes pueden ver en un corte real que se ha hecho del sistema nervioso cómo se notan algunas neuronas importantes que aparecen con una coloración un poco oscura, ¿no es cierto? Debido a unos pigmentos que tienen el interior que ya les voy a mostrar. Miren ustedes cómo es el sistema nervioso central. Cuando hablamos del encéfalo, en la parte externa vamos a encontrar la sustancia gris, como ustedes están viendo, sustancia gris, y en la parte del medio de los ganglios también sustancia gris. Pero miren al medio de la sustancia gris, vamos a encontrar sustancia blanca, ¿ok? Sustancia blanca. Sustancia gris en la periferia
en la periferia, en la corteza cerebral y en los núcleos de la base. ¿Ok? Y sustancia blanca entre medio de eso. ¿Qué significa sustancia gris y qué significa sustancia blanca? Antes de seguir hablando. Miren, la sustancia gris está conformada por cuerpos neuronales. Por cuerpos neuronales. Aquí ustedes están viendo la sustancia gris. Y la sustancia blanca está conformada por axones. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué hay cuerpos neuronales en la periferia, en la corteza y en los ganglios de la base? Porque ahí vamos a concentrar los cuerpos neuronales, los cuerpos de las neuronas. Miren ustedes cómo los cuerpos de las neuronas se van a aglomerar en la corteza cerebral y en los núcleos de la base. ¿Por qué? Porque es ahí donde se va a procesar la información. En las neuronas, en las células, en el cuerpo de las neuronas, se procesa la información del día. ¿Sí? ¿Y por qué es gris? ¿Por qué es gris? Porque en su interior, estas células, estas neuronas, tienen unos gránulos que se llaman los gránulos de Nissl, ¿ya? Estos pequeños gránulos de Nissl, no sé si hay en la figura, no hay en la figura. Estos pequeños gránulos de Nissl, cuando se les colorea, aparecen teñidos de color gris. Se llaman así, miren, los gránulos de Nissl. Se los estoy escribiendo. Los gránulos de Nissl, que son propios de los cuerpos neuronales. Estos gránulos son pequeños gránulos que hay en el cuerpo de la neurona, se tiñen de color gris. Y por eso que cuando nosotros vemos en un corte el sistema nervioso, lo vamos a ver de color gris, la parte de la corteza cerebral y de los núcleos de la base. ¿Ok? Entonces ustedes ya saben por qué se llama sustancia gris. Ahora, como ustedes imaginarán, todos estos cuerpos neuronales tienen unos axones. Todos los cuerpos neuronales tienen axones, o sea, tienen dendritas y tienen axones, ¿ya? Ahora bien, estos axones están envueltos por una membrana, por una vaina, que se llama la vaina de mielina. Ok, imagínense los axones son filamentos muy parecidos a los filamentos de la corriente eléctrica. Si ustedes pelan un cable eléctrico, cualquier cable eléctrico, ustedes lo pelan, ustedes van a ver que ese cable eléctrico, imagínense que ese cable eléctrico es un nervio, ustedes van a ver, si lo pelan, van a ver que en su interior hay numerosos filamentos, ¿no es cierto? Esos filamentos que hay en el cable eléctrico son los axones que hay en un nervio. ¿Entienden? Con la salvedad de que nuestros axones están envueltos por una vaina que se llama vaina de mielina. Y esa vaina de mielina, cuando se la tiñe, es de color blanco. Por eso es que cuando nosotros apreciamos la sustancia gris y la sustancia blanca, tenemos que referirnos que en las zonas donde hay sustancia blanca, como ustedes están viendo, son los axones de los cuerpos neuronales que vamos a encontrar en la corteza cerebral y en los ganglios en los núcleos de la base. ¿Ok? Entonces, miren, cuando hablamos del encéfalo, la sustancia gris está formando parte de la corteza cerebral y de los núcleos de la base. La corteza cerebral, es decir, es muy importante en el ser humano. 5 a 7 milímetros de espesor de la corteza cerebral en los seres humanos. Dicen que el animal más inteligente después del ser humano no había sido el mono, había sido el elefante. El elefante llega a tener hasta 3 milímetros de corteza cerebral.
Y casi igualito tienen los primates. ¿Ok? Pero miren, de 3 milímetros a 5 milímetros, y en algunas regiones hasta 7 milímetros de corteza cerebral en los seres humanos. Por eso es que el ser humano es pensante. Por eso es que el ser humano es una criatura inteligente en comparación con los otros animales. Por eso es que el ser humano en el desarrollo, en el desarrollo de la humanidad, de todos los seres, ha alcanzado niveles de inteligencia bastante importantes, ¿no? Imagínense cómo en los últimos 50 años ha progresado, por ejemplo, la parte de la telecomunicación. O sea, podemos comunicarnos a través de unos teléfonos celulares muy inteligentes, ¿no es cierto? Para decirles algo. Y entonces el ser humano es un ser que razona antes de tener alguna reacción, normalmente, ¿no? Gracias a la corteza cerebral y a los núcleos de la base. Y la sustancia blanca está formada por axones que son los que están transmitiendo los impulsos nerviosos, ¿ya? Y han formado esta sustancia blanca porque están envueltos por una vaina de mielina. La vaina de mielina es de color blanco. En cambio, la corteza cerebral está formada por los núcleos o por los cuerpos celulares, y estos cuerpos celulares tienen a los corpúsculos de Nissl, así se llama. En la médula espinal pasa un poco al contrario. Miren, la sustancia blanca, es decir, axones, están en la parte periférica de la médula espinal. Y la sustancia gris está en la parte interna de la médula espinal. Miren que la sustancia gris de la médula espinal está formando claramente estas pequeñas formaciones que algunos anatomistas dicen que tienen la forma de una H, otros dicen que tiene la forma de una mariposa, ¿no es cierto? Que ya vamos a ir explicándoles cómo están formando, qué están formando los elementos de la sustancia gris. Entonces, los cuerpos neuronales en la médula espinal están formando astas anteriores, astas centrales y astas posteriores, ¿ya? Los cuerpos neuronales. Y sus axones están formando cordones anteriores, cordones laterales, cordones posteriores, y estos cordones están formados por axones que están envueltos en su vaina de mielina. Ahora, estos cordones anteriores, laterales y posteriores tienen la función de transmitir impulsos en la médula espinal, ¿ok? Que van a subir, que van a llevar esos impulsos desde la médula espinal hasta la corteza cerebral. Ya los vamos a ir viendo. Entonces, ese es el concepto que deberíamos saber de lo que significan la sustancia gris y la sustancia blanca. Bueno, bien. Y miren, ¿cuál es la función más importante de las neuronas? Las neuronas tienen como función la sinapsis, como ustedes están viendo, ¿no? Esta es una microfotografía electrónica que corresponde a una sinapsis. Y miren ustedes claramente cómo en la sinapsis, sí, en la sinapsis están notando la presencia de terminales sinápticas. Ahí ustedes ven las terminales de los axones y de las dendritas, se llaman terminales sinápticas, de vesículas sinápticas que están en rojo, ¿no? Y ustedes pueden ver cómo se van a transmitir los impulsos a través de descargas eléctricas en algunos casos y a través de liberadores de mediadores químicos en muchos casos, ¿ya? Entonces, las sinapsis pueden ser eléctricas o pueden ser químicas. Bueno,
Aquí les estoy mostrando diferentes tipos de neuronas que pueden haber que hay en el sistema nervioso. Por ejemplo, miren, en la figura A, ustedes están viendo una neurona multipolar con dendritas múltiples y un axón largo. Y esta neurona es una neurona prototípica de la médula espinal. Y además de las neuronas que salen de la médula espinal a la periferia. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes tienen las neuronas multipolares. En la figura B, ustedes pueden ver las neuronas multipolares con axón corto. Miren esos axones cortos que se encuentran en la sustancia gris del encéfalo y en la médula espinal. En la figura C, ustedes van a ver unas células que se llaman neuronas piramidales, que son muy importantes. Estas neuronas piramidales las encontramos en la corteza cerebral. En la figura D estamos encontrando las células de Purkinje, que también vamos a encontrar en la corteza cerebral. Miren, en la figura E estamos encontrando una neurona bipolar. La neurona bipolar. La dendrita se ramifica en la periferia, como ustedes están viendo. Por ejemplo, las células bipolares de la retina. Esta es una dendrita y este es un axón. Miren qué interesante. Y aquí en la última figura estamos viendo la neurona pseudo-unipolar. La dendrita y el axón no están separadas por el cuerpo celular. Estas neuronas las encontramos en los ganglios espinales, que ya les voy a mostrar cuáles son. ¿Ya? Entonces, miren que hay diferentes tipos de neuronas en el sistema nervioso. Entonces, ustedes pueden ver acá como un axón, miren, es claramente un axón, está envuelto por una vaina de mielina. La vaina de mielina envuelve. ¿Para qué hay una vaina de mielina? Aquí está el núcleo. Esta es una célula que se llama la célula de Schwann. Y la célula de Schwann es la formadora de la vaina de mielina. ¿Para qué tenemos vaina de mielina? Tenemos vaina de mielina para transmitir mejor los impulsos. Es decir, aísla el axón, lo aísla para que este axón transmita mejor los impulsos nerviosos. ¿Ok? ¿Y cuál es la neurona formadora de la vaina de mielina? Ahí ustedes tienen una célula que se llama la célula de Schwann, que está formando la vaina de mielina en el sistema nervioso, en los axones fundamentalmente. ¿Ya? Muy importante. Miren ustedes cómo se va formando la vaina de mielina a partir de estas células de Schwann que les he comentado. Bueno, pero hay dos tipos de células nerviosas. Unas son las neuronas y otras son las neuroglias. ¿Ok? Neurona y neurón. Neurona y neurón. Miren este cuadro, ¿están viendo este cuadro? Lo voy a agrandar para que ustedes comprendan bien cuál es la función, cuál es la función de la neurona y cuál es la función de la neuroglia. La neurona es la verdadera célula nerviosa, que tiene como funciones la formación de estímulos, la conducción de estímulos y la elaboración de la información. Miren qué importante es la función de una neurona. ¿Y qué son las neuroglias? ¿Qué es la neuroglia? Son también neuronas que están sosteniendo, esa es la palabra, sosteniendo a las verdaderas neuronas. O sea, en el sistema nervioso central se ha formado una red, imagínense una red que está formada por numerosas, miles, millones de células nerviosas. Dentro de estas células nerviosas hay unas que van a conducir estímulos, formar y conducir estímulos. Y hay otras que están sosteniendo a las primeras. Y dentro de estas otras, que se llaman neuroglia o células gliales también,
como ustedes están viendo en la figura, vamos a tener diferentes tipos de neuroglia, pero no tienen la función de las neuronas verdaderas. Miren ustedes, ¿cuáles son las funciones de las células de la neuroglia? Por favor, atiendan. Dentro de las neuroglias, de las células de la neuroglia, o células gliales, tenemos, por ejemplo, los astrocitos, ¿sí? Los astrocitos. Tenemos, por ejemplo, la microglia. Tenemos, por ejemplo, los oligodendrocitos. Por ejemplo, tenemos las células ependimarias. Tenemos las células del plexo coroideo. Tenemos las células de Schwann. Tenemos las células satélites. Todas estas células forman parte de la neuroglia, que es una parte de la red, esa red de millones y millones y millones de células del sistema nervioso, que están ayudando a que las neuronas estén conectadas entre sí. Las neuronas están sobre toda esta red de neuroglia, de células gliales que existen en el sistema nervioso. Ahora bien, cada una de estas células gliales tiene diferente función. Por ejemplo, miren ustedes los astrocitos, para darles un ejemplo. Los astrocitos mantienen constante el medio interno en el sistema nervioso. Participan en la formación de la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, miren, si ustedes tienen que dar un antibiótico, para darles un ejemplo, o un medicamento que quieran que tenga efecto en el sistema nervioso, tienen que, en primer lugar, saber si ese medicamento va a atravesar la barrera hematoencefálica. Es decir, va a llegar a las neuronas, va a llegar a las células del sistema nervioso. Si el medicamento tiene la posibilidad de atravesar la barrera hematoencefálica, denle ese medicamento. En el caso de, por ejemplo, una meningitis, una infección del sistema nervioso, ustedes quieren dar un antibiótico para ayudar a que se cure ese paciente. Lo primero que tienen que saber del antibiótico es si atraviesa o no la barrera hematoencefálica. ¿Ok? La barrera hematoencefálica, como dice su nombre, es una barrera entre la sangre y el encéfalo. Y esta barrera hematoencefálica está formada por los astrocitos. Pero además de eso, los astrocitos son células que intervienen en la sinapsis, en las fagocitosis de la sinapsis muerta. O sea, son un tipo policías. Cicatrización en el sistema nervioso central. Tras un infarto cerebral, por ejemplo, quedan muchas células muertas, muchas células del sistema nervioso central muertas. Entonces, ¿quién va a fagocitar y quién va a ayudar en la cicatrización? Los astrocitos. La microglia, miren ustedes la microglia. La microglia, que es parte de la neuroglia o células gliales, tiene como función células especializadas en la fagocitosis y en la elaboración de antígenos, ¿ok? Que nos van a ayudar en el sistema autoinmune de nuestro cuerpo. Los oligodendrocitos, por ejemplo. Los oligodendrocitos forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Las células ependimarias revisten las cavidades del sistema nervioso central. Dentro del sistema nervioso central hay unas cavidades que ya les voy a estar mostrando, y estas cavidades están revestidas en sus paredes por estas células que se llaman epéndimas. Células del plexo coroideo, las cuales secretan el líquido cefalorraquídeo. Miren qué importante, las células del plexo coroideo. Células de Schwann también forman la vaina de mielina. Células satélites son células de Schwann modificadas, envuelven el cuerpo celular de las neuronas en los ganglios del sistema nervioso periférico. Entonces, bien, no se olviden que en el sistema nervioso hay una red
una intensa red formada de células nerviosas. La mayoría de estas células nerviosas forman parte de la neuroglia o células gliales. Y esta neuroglia o células gliales están sosteniendo, sirven de sostén a las verdaderas neuronas. Y las verdaderas neuronas son las que forman estímulos, transmiten estímulos, elaboran. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta que en el sistema nervioso central vamos a encontrar dos tipos de células nerviosas, ¿ya? Por ejemplo, miren, aquí ustedes ven neuronas reales, verdaderas. Y entre las neuronas ustedes están viendo células de la neuroglia. Están viendo astrocitos, están viendo oligodendrocitos que están ayudando a formar vaina de mielina, etcétera, ¿no? Miren ustedes, están viendo, ahí ustedes tienen astrocitos, oligodendrocitos, células de la microglia, en fin, que vamos a encontrar como parte del sistema nervioso. Entonces, para que quede claro, el sistema nervioso está formado por neuronas verdaderas y por células de la neuroglia, que ya les he mostrado. Este cuadro es muy importante para que ustedes tengan la idea clara de las células que conforman la neuroglia, que también se llaman células gliales. ¿Ok? Bien, miren, la microglia o neuroglia en enfermedades neurodegenerativas. Miren, entre las funciones que desempeña la microglia se encuentra la liberación de factores citotóxicos, cuyo objetivo es destruir agentes infecciosos y neuronas infectadas. Este mecanismo defensivo de la microglia tiene la contrapartida de que en algunas enfermedades degenerativas, como en el Alzheimer, el potencial citotóxico de la microglia es más intenso, ¿ya? Pero en lugar de ejercer un efecto beneficioso, contribuye a incrementar la destrucción de células que son normales, ¿entienden? Por eso es que en la enfermedad de Alzheimer nosotros tenemos pérdida de la memoria a corto plazo, de la memoria a largo plazo, y pues porque las células de la microglia no solamente comienzan a barrer y a destruir las células inservibles, sino también las células servibles, las células que sirven. Tuve una experiencia personal. Mi señor padre, murió de un Alzheimer. Ustedes no se imaginan la desgracia que es esa enfermedad. Los últimos días de su vida, no sabía en qué planeta vivía, en qué país vivía, en qué ciudad vivía, en qué fecha vivía, en qué año vivía. No reconocía a nadie en mi casa, a nadie más que a mí, ¿me entienden? Y pues se convirtió en una plantita, ¿no? Que solamente había que regarle de vez en cuando, darle comidita, limpiarle como una verdadera criatura, ¿no? Entonces, es una enfermedad desgracia. Miren la microglia, cómo puede contribuir en enfermedades neurodegenerativas. Miren, enfermedades desmielinizantes. La lesión de la mielina interfiere en la conducción nerviosa y es la base de diversas enfermedades degenerativas del sistema nervioso denominadas desmielinizantes. Una de ellas es la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple. Por favor, les pido que ubiquen en el internet qué es la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple. Son enfermedades desmielinizantes degenerativas, pero desgraciadas.
Desgraciado. Les pido que busquen, por favor, terminada la clase en el internet y vean cuán desgraciadas son estas, ¿no? La liberación de factores, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Como la esclerosis múltiple, como la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple, la mielina evoca una respuesta autoinmunitaria que suele desarrollarse en brotes sucesivos y que conduce a su destrucción por la microbia. O sea, comienzan a destrozar sus propias vainas de mielina. Alteraciones de la glía satélite. Las alteraciones funcionales de la glía satélite de los ganglios sensitivos se han asociado a procesos de dolor neuropático. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama el herpes zóster. Es una enfermedad muy común en los viejos. El herpes zóster es una enfermedad producida por el virus de la varicela, ¿ok? Y este virus produce unas lesiones bien típicas en los viejos. Algunas veces he visto también gente joven, de 40 años, de 30 años, ¿ya? Entonces, toman los axones periféricos, esta enfermedad, o este virus, ¿ya? El herpes, y desmieliniza. Es decir, destruye la vaina de mielina de los ojos. Son gente que tiene lesiones en la periferia, en todo el recorrido de un nervio, y el dolor es tremendo, les cuento. El dolor de un axón desmielinizado es jodidísimo. No lo puedes curar hasta en 1, 2, 3 años. Tiene dolor. Imagínense un cable de luz sin su envoltura. ¿Qué va a producir un cable de luz sin su envoltura? A ver, díganme ustedes. ¿Qué va a producir? Imagínate que hay un cable de luz sin envoltura en nuestra casa. ¿Qué va a producir ese cable de luz? ¿Cortocircuito? Exactamente. Va a producir un cortocircuito, ¿no es cierto? Y probablemente se queme la casa. Y de la misma manera, hay alteraciones importantes del sistema de la neuroglia que conducen a enfermedades degenerativas que son muy importantes. ¿Ok? Bien, entonces yo les he hablado de las neuronas y de la neuroglia. Están viendo este cuadro, ¿no? Que les he puesto. Sí, doctor. Les he hablado de las neuronas y de las neuroglias, no se olviden. Entonces ustedes ya saben cuál es la diferencia entre una neuroglia y entre células de la neuroglia y las neuronas verdaderas, ¿ya? Las neuronas son las que transmiten impulsos, elaboran impulsos, ¿ya? Y además las neuronas están conformadas fundamentalmente por neurotransmisores. Y estos neurotransmisores sirven en la transmisión de impulsos, ¿ya? Ya saben lo que es una neurona. Las células del sistema nervioso especializadas en la obtención y transmisión de datos son las neuronas. Para ello utilizan procesos electroquímicos. Las neuronas están siempre recogiendo y evaluando la información sobre el estado interno del órgano y del ambiente externo e intercambio entre sí, para que las necesidades de las personas puedan ser suplidas. Miren ustedes la cantidad de neuronas. Tenemos alrededor de 100 billones de neuronas. Y miren la cantidad de, ¿cómo se había escrito? 100 billones de neuronas. No sé cuántos ceros hay acá. ¿Ok? El tamaño de las mismas oscila entre 4 y 100 micras.
¿Saben lo que es una micra? Dividan 1 milímetro. Todos conocen el centímetro y el milímetro. Dividan 1 milímetro en 1000 partes. Y esa es una micra. 1 milímetro entre 1000 partes, dividido en 1000 partes. Y esa es una micra. Obviamente que es microscópica. Obviamente que no podemos ver una micra, ¿no es cierto? Solamente la podríamos ver en el microscopio. Entonces, miren ustedes, entre 4 y 100 micras miden las neuronas, ¿ya? Y como ya les he mostrado, tiene forma variable. Posee extensiones cortas que se llaman dendritas y los axones, ¿no es cierto? Ya les he hablado de eso. Ahí tienen ustedes diferentes tipos de neuronas que son fotografías reales que ustedes están viendo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre axones y dendritas? Miren, los axones llevan información al cuerpo celular, las dendritas portan información del cuerpo celular. ¿Ok? Claro, un axón va a transmitir la información a otra neurona. Llevan información al cuerpo celular de otra neurona. La superficie de los axones es lisa, la de las dendritas es irregular. Tiene unas espinas que se llaman espinas dendríticas. Abundancia. Los axones normalmente existen uno para cada célula. En cambio, las dendritas existen muchas dendritas para cada neurona. La cobertura. Los axones están recubiertos en su mayoría por mielina y los axones, las dendritas no. Se ramifican a lo largo del cuerpo celular, se ramifican los axones y alrededor del cuerpo celular se ramifican las dendritas. ¿Ya? Entonces ya saben ustedes cómo está conformada una neurona. Es una célula como cualquier otra, ¿no es cierto? Tiene su citoplasma, su núcleo, su cuerpo citoplasmático y todo eso. Esta es una neurona. Esta es una neurona. Bueno, ya saben, tiene núcleo, ribosomas, cuerpos de Nis, aparato de Golgi, mitocondrias y todo lo típico que tiene una neurona. Miren ustedes todo lo que tiene una neurona. ¿Ya? O sea, una neurona es una célula común y corriente, con características especiales. Ya les he mostrado la clasificación de las neuronas, ¿no es cierto? Les he dicho que hay neuronas de diferentes formas y tamaños. Bueno, ahora bien, la comunicación neuronal es muy, muy importante. Las neuronas se comunican entre ellas a través de impulsos que se llaman sinapsis, ¿no es cierto? Y las sinapsis pueden ser eléctricas o pueden ser químicas. ¿Qué quiere decir una sinapsis eléctrica? Permite la transferencia directa de la corriente iónica, es decir, de iones de una célula a otra. Tiene lugar en localizaciones especiales llamadas uniones, que son canales que permiten a los iones, sodio, cloro, potasio, calcio, etcétera, pasar directamente del citoplasma de una célula al citoplasma de otra, proporcionando una transmisión muy rápida. O sea, esta es una de las sinapsis más frecuentes que se llama eléctrica. Y la otra es la sinapsis química. La sinapsis química se refiere que una célula va a transmitir su señal a través de neurotransmisores, que son sustancias químicas producidas en las neuronas, por las neuronas. ¿Ya? Entonces, miren, hay dos tipos de sinapsis, una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. Ahora bien, en la sinapsis química hay neurotransmisores. ¿Y qué son los neurotransmisores? Como ustedes están viendo en la figura, las neuronas se comunican entre sí a través de impulsos electroquímicos. El impulso nervioso viaja desde el cuerpo hacia el axón hasta alcanzar una sinapsis donde desencadena la liberación de mensajeros químicos que se unen a receptores específicos, transfiriendo la información y continuando su propagación.
Miren, el cerebro humano contiene decenas de billones de neuronas interrelacionadas por un número de 6 a las 10 veces mayores de sinapsis. Existen más de 90, existen más de 110 neurotransmisores diferentes. Los neurotransmisores más comunes son la acetilcolina. ¿Se acuerdan el acetilcolina neurotransmisor de qué sistema nervioso es? ¿Quién se acuerda? Parasimpático. Muy bien. Y la noradrenalina es un neurotransmisor de qué sistema? Simpático, junto con la adrenalina. Sí. Por eso es que el sistema nervioso parasimpático se llama también sistema nervioso colinérgico. Por eso es que también el sistema nervioso simpático se llama sistema nervioso adrenérgico. El parasimpático se llama colinérgico por la acetilcolina. El simpático se llama adrenérgico por la adrenalina. ¿Entienden? Por la adrenalina. Entonces, miren ustedes que son importantes. Hay otros, la dopamina, químicamente semejante a la noradrenalina y a la L2, droga usada en el tratamiento de la dolencia del Parkinson. La dopamina afecta de sobremanera al movimiento muscular, al crecimiento, a la recuperación de los tejidos y al funcionamiento del sistema inmunológico, además de estimular la liberación de hormonas de crecimiento para la época. La dopamina tiene un papel excepcionalmente importante en la parte superior del sistema nervioso central. Las neuronas dopaminérgicas pueden dividirse en 3 grupos, ¿sí? Con diferentes funciones reguladores de los movimientos, reguladores del comportamiento emocional y reguladores de las funciones relacionadas con la corteza frontal, tales como cognición, comportamiento y pensamiento. ¿Se dan cuenta la importancia de la dopamina? Como ustedes están viendo, la dopamina cumple 3 papeles importantes, según estén dependiendo de las neuronas que liberan a esta dopamina. Y ustedes pueden ver que pueden comportarse en 3 diferentes grupos, ¿sí? Son reguladores de los movimientos, son reguladores del comportamiento emocional y son reguladores de funciones como la cognición, la memoria, el comportamiento, el aprendizaje y el pensamiento abstracto, así como aspectos emocionales, especialmente relacionados con el estrés. Oigan, qué importante la dopamina, ¿no? Y la serotonina, peor todavía, ¿no? La serotonina es peor todavía. Neurotransmisor encontrado en altas concentraciones de plaquetas sanguíneas en el tracto intestinal y en ciertas regiones del cerebro. Tiene una función importante en ciertas regiones del cerebro. Tiene una función importante en la coagulación sanguínea, en la contracción cardíaca, en el desencadenamiento del sueño, además de ejercer funciones antidepresivas. Si ustedes han oído alguna vez hablar de los bipolares es gente que tiene momentos de euforia en la vida. En una semana pueden estar muy eufóricos, muy felices, en fin, creerse dioses, supermanes, en fin. Y la otra semana están con una depresión total. Están para el suicidio, quieren suicidarse, no se entiende. Los alcohólicos, por ejemplo, los drogadictos, por ejemplo, son bipolares. Cuando están en estados depresivos, le brincan al alcohol. Ellos encuentran en el alcohol, en las drogas, el medio para subsistir en la vida. Entonces, ¿qué hacemos ahora los médicos en los pacientes bipolares, alcohólicos, drogadictos, etcétera? Hay que darles medicamentos que regulen la liberación de serotonina. La serotonina es uno de los más importantes liberadores químicos, mediadores químicos que actúan en el estado emocional de las personas, ¿sí? Cuando ustedes, los chicos sobre todo, las ven a sus cortejas de mala leche,
mierda, no están regulando bien la serotonina. Es muy común, ¿no? Hay días que las chicas están miércoles, ni para acercarse. No se acerquen porque no están liberando bien serotonina. Y no les contradigan, no les discutan nada porque vamos a perder. Entonces la serotonina es muy importante, así como la dopamina es muy importante, así como la adrenalina, así como la noradrenalina, así como la acetilcolina, como el GABA, el glutamato, etcétera, son importantes, ¿no? Miren, el L-glutamato representa la principal vía del ácido gamma-aminobutírico. Existen altas concentraciones en todo el sistema nervioso central, ejerciendo funciones de excitación e inhibición de las neuronas. ¿Ya? Los bajos niveles de L-glutamato implican una disminución del rendimiento, tanto físico como mental. El GABA es el ácido gamma-aminobutírico, ¿ya? Uno de los transmisores más investigados. Tiene una acción predominante inhibitoria sobre el sistema nervioso central y ejerce un papel importante en los procesos de relajación, sedación y del sueño. Los relajantes ansiolíticos del grupo de las diazepinas, Valium, Librium, etc., se unen a los receptores tipo GABA para efectuar su acción sedante. El GABA, el ácido gamma-aminobutírico, está disponible como suplemento alimentario. ¿Qué les parece? Y los científicos han descubierto como 115 más o menos mediadores químicos hasta ahora. Cada uno más importante que el otro. No conocemos las funciones de todos. Conocemos las funciones de los más importantes. Entonces ahí tienen ustedes los neurotransmisores más importantes. ¿Listo? Miren, les voy a hablar de esto más. Miastenia gravis es un trastorno autoinmunitario en el que se produce anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina. Es decir, el receptor postsináptico en la unión neuromuscular, ¿sí? Pues se va destruyendo para la acetilcolina. Como resultado, se reduce la capacidad de la respuesta del músculo a la actividad en los nervios motores y activación simpática. Es clásico que los pacientes con miastenia se quejen de fatiga, debilidad que atañe a los músculos de los miembros y algunos pacientes a los músculos vulvares. ¿Ya? Por favor, van a ver qué es la miastenia gravis también. Vayan desasnándose, vayan viendo lo que es estas diferentes enfermedades de las cuales les estoy hablando para que ustedes tengan un concepto claro del sistema nervioso, para que ustedes sepan por qué es importante aprender el sistema nervioso. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No sé qué harán. Esos exámenes estoy corrigiendo los miércoles. Un desastre, un fracaso total. ¿Qué harán? Bueno, nos vemos mañana. Mañana jueves tenemos clases, ¿ok? Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Recording